Este eres tú en el Imperio Otomano y acabas de acostarte con un visir. Al amanecer, antes de marcharse, él mira alrededor para asegurarse de que nadie observa. Se quita uno de sus anillos y lo desliza en tu dedo mientras aún duermes, dejándote además su pañuelo bordado sobre el hombro. Ese gesto parecía insignificante, pero había un detalle oculto que podía convertirlo en un problema enorme, porque un anillo así, entregado en secreto, no era un simple regalo, era una señal silenciosa de haber sido elegido que si llegaba a los ojos equivocados despertaba sospechas muy peligrosas. Y si a eso le sumabas que tus antiguas compañeras empezaban a verte vestir sedas mejores, moverte por zonas reservadas del palacio o desaparecer algunas noches sin dar explicaciones, las piezas empezaban a encajar demasiado rápido, porque tú no habías nacido en el cuerpo con el que vivías dentro del harén, y ese secreto pesaba más que cualquier otro, y esa era la parte que de verdad te podía costar la vida, porque mientras complacieras al visir, él te protegía, pero bastaba con que le desobedecieras una sola vez para que, en un arrebato, te señalara delante de todos y revelara que en el fondo no eras la mujer que fingías ser. Y a los que engañaban de esa forma, la corte los trataba como criaturas malditas, hijos del demonio que habían roto el orden sagrado del cuerpo. Lo que les esperaba a esos no era una simple ejecución, sino algo pensado para que nadie olvidara jamás su ejemplo. Fue aquí cuando las cosas empezaron a complicarse, porque cuando alguien tan poderoso empezaba a protegerte, comenzaba otro juego completamente distinto, el de desaparecer a plena vista. No podías pasar de servir el agua a vestir joyas de un día para otro. El cambio tenía que ser lento, casi invisible. Al principio seguías con las mismas tareas, pero buscabas excusas para estar presente en las veladas, servir en los banquetes o acompañar recados hacia las estancias privadas. Por suerte para ti, el harén ya estaba lleno de figuras que no encajaban del todo como hombres ni como mujeres. Los eunucos, castrados de niños, eran los únicos a quienes se permitía cruzar libremente entre las mujeres y los hombres del palacio, y por eso se habían vuelto guardianes y mensajeros de total confianza. Esa costumbre jugaba a tu favor, porque en un mundo donde alguien así podía moverse por todas partes sin levantar sospechas, tú también podías desdibujarte entre esos límites. Poco a poco tus ropas mejoraban, te movías por lugares donde antes tenías prohibido entrar y cada vez estabas más cerca de su círculo de confianza, pero ahí estaba el riesgo. Si alguien unía todas las piezas demasiado pronto, el rumor podía estallar antes de que tu posición estuviera asegurada. Y en una corte otomana donde el trato especial ya despertaba envidias y donde presentarte con un género distinto al que te habían asignado se veía como un engaño imperdonable, la combinación de ambas era una bomba demasiado grande. Bastaba con que la historia llegara a las personas equivocadas para que te arrastraran hasta la plaza y te empalaran a la vista de todos, y para rematar la humillación untaban tus genitales con miel para que los pájaros bajaran a arrancártelos a picotazos mientras aún respirabas, hasta acabar con tu vida, convertido en advertencia para cualquiera que pensara imitarte. Pero la historia tenía otra cara. Si eras tú el visir o incluso el propio sultán, la situación cambiaba completamente. En la corte otomana, pertenecer a la élite significaba tener acceso a todo tipo de lujos y placeres, sin importar de quién vinieran. En las estancias privadas, en los baños, en los jardines cerrados, los bailarines Kochek ofrecían mucho más que un espectáculo. Y mientras tu estatus fuera alto, nadie cuestionaba tus preferencias. Pero esa cara amable era solo para los que tenían el poder. Para el resto, el cuerpo que no encajaba se pagaba con sangre. Y el Imperio Otomano no fue ni el primero ni el más cruel en cobrarlo. Miles de años antes de que existiera un sultán, un harén o una sola de estas leyes, hubo un tiempo y un lugar donde alguien como tú no se escondía en los pasillos, sino que caminaba descalzo por el centro del templo y nadie se atrevía a tocarlo. Estás en Mesopotamia hace más de 4000 años, un lugar donde alguien como tú no se escondía de nadie, porque era la mano derecha de una diosa. Eres sagrado, una de esas personas que hoy llamaríamos trans, aunque esa palabra todavía no existe ni existirá durante milenios. Aquí en cambio tienes otro nombre, intermediario entre los mundos. Algunos de ellos nacieron con cuerpo de hombre y decidieron castrarse voluntariamente para servir mejor a la diosa. Otros simplemente vivían como mujeres desde niños, porque así los llamó Ishtar,
en un sueño, o porque los sacerdotes reconocieron una señal al nacer. Fuera cual fuera el camino, el resultado era el mismo. Eran ellos quienes conducían los ritos más delicados, quienes cantaban los lamentos por los muertos, quienes tocaban los tambores en las procesiones sagradas. En las tablillas cuneiformes de Sumer aparece escrito con una claridad que hoy sorprende: la diosa Ishtar tenía el poder de convertir al hombre en mujer y a la mujer en hombre, y los que vivían en ese cruce eran suyos. Y por eso comes en los templos, duermes bajo techos que otros no pisarán jamás, y los reyes te consultan antes de una guerra. Eres una pieza necesaria del engranaje sagrado. Pero esto que pasa en Mesopotamia es el recuerdo más amable que la historia guardará durante milenios. Ahora imagina que estás en Roma y acabas de cortarte los genitales con un trozo de cerámica rota. Es el Dies Sanguinis, el día de la sangre. La música te ha llevado durante horas a un estado que ya no reconoces. Las flautas frigias suenan sin parar, los tambores golpean tu pecho desde dentro y alrededor de ti decenas de personas saltan, gritan y sangran. Todos siguen a Cibeles, la gran madre traída desde Anatolia, y a su amante Atis, el joven dios que se castró bajo un pino para pertenecerle por completo. Tú acabas de hacer lo mismo, con una piedra afilada o un fragmento de cerámica. En pleno frenesí te has cortado y ahora, mientras la sangre baja por tus muslos, arrojas los genitales al aire y caen entre la multitud. Si sobrevives a la hemorragia, y muchos no lo hacen, serás una de las Galli, sacerdotisas de Cibeles, vestidas con túnicas amarillas, joyas pesadas, el pelo largo teñido, la voz aguda cultivada durante años. Los romanos os miran con una mezcla incómoda, fascinación y desprecio a partes iguales. Vuestro culto es legal. La Gran Madre entró oficialmente en Roma en el año 204 a.C., invitada por el propio Senado tras consultar los libros sibilinos, pero al mismo tiempo un ciudadano romano tiene prohibido convertirse en Galli. Podéis existir, pero solo si venís de fuera, solo si sois los otros. Y luego está el caso que todo el mundo susurra sin atreverse a decir en voz alta. El emperador Heliogábalo llegó al trono con 14 años, en el 218 después de Cristo, y desde el primer día hizo algo que Roma no había visto nunca. Se maquillaba, se depilaba, pedía que le llamaran señora y no señor. Se casaba con hombres en ceremonias públicas y ofreció una fortuna inmensa. Se dice que la mitad del imperio a cualquier médico que fuera capaz de darle un cuerpo de mujer. Ningún médico se atrevió, y su propia guardia pretoriana decidió que ya había visto suficiente. En marzo del 222, con 18 años, lo asesinaron junto a su madre. Lo arrastraron desnudo por las calles de Roma. Intentaron meter su cuerpo por una cloaca y cuando no cupo, lo lanzaron al Tíber con un peso atado para que no volviera a flotar. Ese fue el mensaje. Aquí puedes vivir en el margen, pero si te acercas demasiado al poder, siendo lo que eres, el poder te devuelve al río. Y mientras Roma arrojaba a su emperador a las aguas, al otro lado del océano se estaba fraguando algo aún más brutal. En Tenochtitlán te están sacando el colon con las manos y todavía no has muerto. Estás en el Imperio Mexica en pleno siglo XV y alguien te ha descubierto. Quizá te vieron entrando en una casa donde no debías estar. Quizá alguien reconoció que llevabas ropas que no correspondían a tu cuerpo asignado. Quizá simplemente hablaste de más. El código mexica sobre esto no admite matices. Si asumías un rol femenino y mantenías relaciones con otro hombre, el castigo se ejecutaba a la vista de todos. Primero te ataban, después te abrían el vientre por la parte baja y te extraían las entrañas, con especial atención al colon, porque los mexicas veían ese órgano como el símbolo mismo de la deshonra, y cuando ya no quedaba nada dentro, encendían la pira, te quemaban vivo, o lo poco que quedaba de ti, y esparcían las cenizas para que ni siquiera los dioses pudieran encontrarte en el más allá. Y aquí es donde la historia da uno de sus giros más crueles, porque cuando en 1519 llegan los españoles y ven este sistema de castigo, no traen alivio, traen algo peor. Vasco Núñez de Balboa, en 1513, en lo que hoy es Panamá, encuentra a un grupo de personas de género cruzado en la corte del cacique Cuarecua. Su reacción queda registrada por el cronista Pedro Mártir de Anglería con una frialdad escalofriante. Balboa echa a 40 de esas personas a sus perros de guerra, alanos entrenados para despedazar. Los animales las destrozan vivas mientras los soldados españoles miran,
Y mientras en América los perros hacían el trabajo sucio, en el otro lado del mundo alguien estaba a punto de cambiar las reglas del juego con una firma. Naces en la India, en un pueblo pequeño, y a los 7 años tu familia te lleva a vivir con las Hijra. Durante siglos, ese momento no era una tragedia, era una entrega a una comunidad respetada, antigua, con un lugar reconocido en el tejido social. Las Hijra aparecen ya en el Ramayana, en el Mahabharata, en el propio Kama Sutra, donde se las describe como un tercer género con derecho a existir, casarse, bendecir y maldecir. Bajo el imperio mogol, entre los siglos XVI y XVIII, alcanzasteis un poder que hoy resulta difícil de imaginar. Erais consejeras de reyes, guardabais los harenes imperiales porque nadie confiaba tanto en vosotras como para dejaros el acceso a las esposas y concubinas del emperador, administrabais tesoros, recitabais poesía en las cortes, vuestra bendición en un nacimiento o una boda se pagaba con oro, y vuestra maldición podía arruinar a una familia entera. Y entonces, en 1871, un funcionario británico firma un papel llamado Criminal Tribes Act, y de golpe dejáis de ser sagradas para convertiros en criminales por el simple hecho de haber nacido. La ley no os acusa de un delito concreto, os declara criminales por naturaleza, por vuestra existencia. La policía colonial os obliga a registraros en listas especiales, os prohíbe aparecer en público vestidas como mujeres bajo pena de arresto inmediato, os quita la custodia de las niñas y niños que criabais, y el objetivo declarado del gobierno británico queda escrito con una frialdad quirúrgica en los archivos. Gradual extinción. Extinción gradual. En 2 décadas pasáis de ser guardianas del emperador a ser cazadas por la ley, de cobrar en oro por vuestras bendiciones a esconderos en callejones para no acabar en una celda. Y esta receta, la de convertir a los venerados en cazados, los británicos la iban a copiar en cada rincón del imperio. Estás en las llanuras de lo que hoy es Nuevo México, es 1886, y te acaban de recibir en la Casa Blanca como una diplomática de tu pueblo. Te llamas Weiwa, eres del pueblo Zuni y eres la mana, lo que los antropólogos empezarían a llamar más tarde Two Spirit, una persona que carga 2 espíritus, el masculino y el femenino, en un solo cuerpo. En decenas de pueblos nativos de Norteamérica, desde los Lakota hasta los Navajo, pasando por los Crow, los Cheyenne o los Mojave, tu rol es sagrado. Tejes, cocinas, participas en rituales que ni los hombres ni las mujeres pueden dirigir. Cuando muere alguien, eres tú quien lava el cuerpo. Cuando nace un niño, eres tú quien recita las primeras palabras. Y en 1886, el gobierno de Estados Unidos, sin entender del todo lo que eres, te invita a Washington como representante de tu pueblo. Pasas 6 meses en la capital, cenas con senadores, conoces al presidente Grover Cleveland y todos te tratan como a una dama distinguida sin saber que en tu comunidad no eres ni hombre ni mujer, sino algo que sus categorías no pueden nombrar. Pero tu caso es la excepción, no la regla, porque 3 siglos antes, cuando los primeros conquistadores europeos llegaron al continente, la reacción fue idéntica a la de Balboa en Panamá. Los cronistas franceses en los Grandes Lagos describen a los Two Spirit con desprecio y los llaman verdaches, un insulto tomado del persa. Los colonos ingleses los ahorcan, los españoles los queman en hogueras públicas o los echan a los perros, y las tribus poco a poco aprenden la lección. Para sobrevivir a la mirada del hombre blanco, empiezan a esconder a sus propios sagrados, a no hablar de ellos, a fingir que nunca existieron. Toda una categoría espiritual, borrada no por convicción, sino por miedo. Y ese miedo tenía un origen concreto, un libro y una idea que estaban a punto de cambiarlo todo. Hasta aquí te podían matar por romper códigos sociales, por deshonrar a tu familia, por ofender a un dios concreto. Pero ahora, por primera vez en la historia, tu forma de vestir y de existir tiene un nombre grabado en piedra, y ese nombre es pecado. El Deuteronomio, capítulo 22, versículo 5, lo dice con una claridad que no admite interpretaciones. La mujer no vestirá ropa de hombre, ni el hombre se pondrá vestido de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace.
Lo revolucionario y lo terrible es que el castigo ya no termina cuando termina tu vida. Antes, si te ejecutaban en Tenochtitlán o te ahogaban en un pantano germánico, tu sufrimiento se acababa ahí. Ahora no, ahora la condena continúa después de la muerte, en un infierno eterno del que no hay salida, del que no hay redención posible sin arrepentimiento público, sin humillación, sin renunciar a lo que eres. El cristianismo recoge esa línea del Levítico y del Deuteronomio y la convierte en doctrina universal. El Islam, a partir del siglo VII, añade sus propias interpretaciones, y aunque en algunas cortes islámicas florecieron durante siglos poesías homoeróticas y figuras de género fluido, la letra de la ley se mantuvo como una espada colgando del techo, lista para caer cuando alguien decidiera que era el momento. Y ese momento, en muchos lugares, no llegó de forma natural. Llegó dentro de un barco. El colonialismo hizo algo que ninguna religión había logrado por sí sola: exportar la persecución a escala industrial. En 1860, el Imperio Británico introduce en la India la sección 377 del Código Penal. El texto es un párrafo corto que criminaliza las relaciones carnales contra el orden de la naturaleza, con penas de hasta 10 años de prisión, trabajos forzados y azotes públicos. Es la misma India donde las hijra habían sido consejeras imperiales, donde el Kama Sutra había descrito el deseo entre hombres con normalidad clínica. Y esa sección 377 no se queda en la India, se copia palabra por palabra en cada colonia británica: Nigeria, Uganda, Kenia, Ghana, Sudán, Malasia, Singapur, Sri Lanka, Jamaica, Trinidad, Barbados. Más de 40 países heredan el mismo párrafo, escrito por un puñado de funcionarios victorianos que nunca pisaron esos territorios. Y aquí está la ironía más brutal de toda esta historia. Hoy, en 2024, la mayoría de esos países todavía conservan esa ley, la defienden como si fuera parte de su tradición, como si fuera suya, cuando en realidad la trajeron en un barco hombres que llevaban peluca blanca y que ya ni siquiera existen. Y cuando parecía que el sistema colonial ya lo había arrasado todo, en el corazón mismo de Europa, un pequeño edificio en Berlín estaba a punto de intentar algo que nadie había hecho antes. Estás en Berlín, es el 6 de mayo de 1933, y ves cómo cientos de estudiantes nazis rompen la puerta de tu casa a patadas. Esa casa es el Institut für Sexualwissenschaft, el Instituto de Investigación Sexual fundado por el médico Magnus Hirschfeld en 1919. Durante 14 años, este edificio ha sido el lugar más avanzado del mundo en el estudio de la identidad de género y la sexualidad. Aquí se acuñó por primera vez el término transexual. Aquí se hicieron las primeras cirugías de reasignación de sexo de la historia moderna, con Dora Richter en 1922 y Lili Elbe en 1930 y 1931. Aquí, personas que en cualquier otro lugar del mundo habrían sido encarceladas encontraban médicos, terapeutas y un pasaporte especial firmado por la policía de Berlín que les permitía vestir según su identidad sin ser arrestadas. Y el 6 de mayo los nazis lo destrozan, rompen las estanterías, arrancan los cuadros y 4 días después, el 10 de mayo, sacan más de 20.000 libros y archivos a la Plaza de la Ópera y los queman en una hoguera. Es la famosa quema de libros que las cámaras del mundo entero registraron sin saber del todo qué se estaba quemando. Décadas de investigación, historias clínicas de miles de personas, fotografías, cartas, todo, cenizas. Y después empieza lo peor: personas trans y homosexuales son enviadas a los campos de concentración. Les cosen el triángulo rosa en el uniforme, que en la jerarquía interna del campo era uno de los peores, por debajo del triángulo amarillo de los judíos en muchas prisiones, sometidas a experimentos, castraciones forzadas, trabajos hasta la muerte. Dora Richter, la primera mujer transoperada de la historia, desaparece tras el asalto al instituto. No hay registro de su muerte, no hay tumba, no hay archivo, simplemente se le pierde el rastro entre las llamas de mayo de 1933 y nunca más se sabe de ella. Y cuando la guerra termina, cuando el mundo empieza a
reconstruirse, esos supervivientes del Triángulo Rosa no reciben reparación. La ley que los había encarcelado, el parágrafo 175, sigue vigente en la Alemania occidental hasta 1969. Muchos vuelven a la cárcel, otros pasan el resto de su vida en silencio. Y ahora mismo, mientras existes leyendo esto, el mapa del mundo sigue partido en dos. En más de 60 países todavía puedes ir a la cárcel por vivir tu identidad. En una decena la pena es la muerte, horca, lapidación, fusilamiento. En decenas más, aunque la ley formal no te condene, la calle sí lo hace. Perder el trabajo, ser expulsada de casa, no poder alquilar un piso, no poder abrir una cuenta bancaria con tu nombre real. Y lo curioso es que gran parte de la persecución que hoy sufren las personas trans en Asia, África y el Caribe no viene de tradiciones ancestrales, viene de leyes coloniales importadas hace 2 siglos, escritas por funcionarios victorianos en culturas que antes de la llegada del colonizador habrían llamado sagrado a lo que ahora persiguen. No olvidéis apoyar este tipo de contenido suscribiéndoos y viendo este otro vídeo muy curioso que os encantará.